Carlos Miguel Palacios. Nació en Buenos Aires. Es regisser, maestro de arte dramático, autor, director teatral, escenógrafo e iluminador. Cursó estudios de arte dramático en el Instituto Municipal del Teatro. Se formó en el Instituto de Itela y egresó como regisser del Instituto Superior del Teatro Colón. En 2015 fue distinguido Cavaliere de la Ordine Stella d'Italia por su aporte de la cultura italiana en la Argentina. Ganó el premio Luigi Pirandello en 1983 en Milán. Fue premiado en 2003 con Estrella de Mar a la mejor dirección por el espectáculo musical Vamos al Tango. Publicó el libro Ópera, puesta en escena, es docente universitario, desarrolló cursos de puesta en escena de teatro y ópera en Madrid. Trabajó en todos los teatros importantes del país y de Latinoamérica. Llevó a distintos escenarios obras de Puccini, Verdi, Shakespeare, Ibsen, entre tantos autores y compositores reconocidos. Aquí, en el Teatro La Comedia de Buenos Aires, el regisser Carlos Palacios presentó en 1976 Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Elegí este lugar para charlar con el maestro Palacios, para encontrarnos en su lugar, en el lugar de su historia, y conversar sobre la magnífica tarea del regisser. Qué gusto estar en esta sala, ¿no, Carlos? Sí, esta sala que con tanta magia, con tanta atmósfera, con tanta historia, ¿no? Y tu historia. Y parte de mi historia, porque acá hacíamos en los años 1976 estrenamos un espectáculo hicimos una puesta del Sueño de una noche de verano, donde actuaban Claudio Gallardú, Liliana Daunes, Adrián Gilardoni, Ricardo Rossini, todos actores, Juan Carlos, José Luis Calcaño, todos actores ahora que trabajan en el medio, algunos más famosos que otros, y muy interesante reencontrarte con un espacio que lo sentís como propio, porque cuando uno hace teatro y ópera, pasan a ser los escenarios y los teatros tu casa, ¿no? Entonces te sentís como dueño, porque has vivido, has sentido, has imaginado, has caminado el escenario, te has preocupado, te has angustiado, has pasado de todas las cosas que pasan en la vida cotidiana. Y entonces pasan a ser como tus casas. Un poquito viajo, el hogar. Entro a los teatros y nunca pido permiso. Entro, ¿no? Y después por ahí probablemente venga la persona y me dice, señor, ¿qué está buscando? Nada, estoy mirando el teatro. Pero siento que no tengo que pedirle permiso a nadie. Contame un poquito, ¿cuál es la diferencia sustancial entre teatro y ópera? Bueno, podríamos decir que todo es teatro, pero sería teatro de prosa el que estamos habituados a nosotros a ver, que es el teatro hablado, y la ópera es teatro cantado. Hay una orquesta, los intérpretes no son actores, sino que son cantantes, hay una partitura que hay que respetar sus tiempos, que hay que respetar sus propuestas, hay una orquesta, hay un coro, es otro lenguaje la ópera. No se puede actuar la ópera como se actúa el teatro, es otra forma de actuación, así como también es otra forma de actuación el cine. ¿Y cuál es exactamente el rol del regisser dentro del marco de la realización de una ópera? Bueno, se llama regisser, en realidad hay dos directores en la ópera, un director musical y un director escénico, que se llama regisser. Acá quedó ese nombre. También se llama en algunos otros países, en Italia se llama regista, en Estados Unidos se llama opera stage director, y acá habitualmente quedó regisser. Y el regisser es el que se ocupa de toda la puesta en escena. No trabaja solo, trabaja con un escenógrafo, con un vestuarista, con un iluminador y un caracterizador. Un trabajo en equipo, siempre. Y ese trabajo en equipo la cabeza de ese trabajo en equipo es el regisser, es el que toma la decisión
de cómo se va a encarar esa puesta en escena, si va a ser en la época, si se va a respetar la época, si se va a cambiar de época, si se va a utilizar algún otro tipo de recurso, es decir, podría ser utilizar... se incorporan distintas disciplinas. Exactamente, se pueden incorporar distintas disciplinas que modifican el lenguaje. ¿Es cierto este prejuicio que se tiene, que hay que entender la ópera para disfrutarla? Yo creo que ese es un prejuicio que tendría que ver con otro prejuicio. Yo siempre pienso que uno aprende hasta que va a la escuela. Y en realidad eso tiene que ver con eso. Vivimos en una sociedad en la que es como que obligatorio, hay que entender. Y las cosas que tienen que ver con el sentimiento, con la sensibilidad, al contrario, si las entendés, dejás de sentirlas, dejás de captarlas con lo que se llama ahora la inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que es como ver una obra de arte, no tenés que entenderla, tenés que disfrutarla. Puede ser que te guste o no. Y la ópera pasa lo mismo, la gente tiene varios prejuicios con la ópera. Como es un espectáculo caro porque interviene mucha gente, a veces no hay tanta ópera como si hay tanto teatro. Es cierto. Entonces la gente tiene miedo de ir a la ópera porque piensa que no va a entender y piensa que tiene que entender y tiene que en realidad disfrutar. Del arte hay que disfrutarlo. ¿Has llevado teatro a los... ópera a los chicos en las escuelas? He visto también videos. hemos hecho una experiencia interesante. Sí, hemos llevado a las escuelas ópera y también hemos llevado en el ciclo de Vamos a la Ópera de la Fundación Conex, llevamos a los chicos al Colón y hacíamos adaptaciones de las óperas, respetábamos las óperas tal cual. Y la idea era que esos chicos pudieran, dentro de unos años, no tenerle miedo a la ópera, es decir, que pudieran tener acceso a la ópera y como son libres los niños, porque no tienen prejuicios, bueno, la disfrutaban, se reían, hablaban con los personajes, cosa que no se anima el público. Me acuerdo que en La Flauta Mágica, Papageno había un momento que empieza a preguntar a nadie, pregunta al aire en realidad, porque nunca nadie le contestaba. Se va a ahorcar y dice 1, 2 y los chicos le decían no. Entonces, interactúan. Claro, eso era fantástico. Yo decía, qué genial, si Mozart viviera, claro. Si Mozart viviera estaría feliz de que alguien le diga que no, porque nunca jamás nadie se animaría en una sala a decirle no, en una sala de ópera, ¿no? Claro. Transitaste por muchos autores y compositores importantísimos, clásicos, muchas óperas que, bueno, mencionarlas como Madame Butterfly, Il Trovatore, y Rigoletto, La Bohème, Tosca, Carmen, Così fan tutte, Cavalleria Rusticana, Elixir de Amor, El Barbero de Sevilla. Después de una trayectoria así importante, donde vos aportás siempre mucha creatividad, ¿cuál fue tu mayor desafío? Bueno, una de las óperas que más me gustó hacer fueron los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, una producción del Teatro Argentino de La Plata, que me invitó en ese momento director del teatro, que era el maestro Reinaldo Chenzabella, y me encantó hacer esa apuesta. La hicimos con un equipo con Nicolás Boni y con Mariano Toffi. Creamos una apuesta que la trabajamos durante 2 años. Y justo que la vamos a ver juntos ahora. Y justo empezamos a trabajar en mi casa el día que nevó en Buenos Aires. Ay. Entonces dijimos, tiene que nevar en Venecia también, y hicimos que nevara, como era un espectáculo que permitía... Una originalidad. Sí. Bueno, qué lindo. ¿Existe un camino entre la obra o el autor y el público? Y también en tu vida existe un camino entre el profesor, el docente universitario y el alumno. ¿Cómo son esos dos caminos? El de la obra y el público, hay una decisión. Uno tiene que pensar cuál es el público que va a venir a verlo y pensar qué espera ese público. Y ahí decide si va a hacer lo que espera ver o si lo va a sorprender con algo, ¿no? Por lo general la idea es sorprenderlo. El público espera una cosa y sorprenderlo para bien, no traicionando al autor, sino tratando de respetarlo al autor
y buscar qué puedo aportar yo que pueda sumar a eso, ¿no es cierto? Uno está siempre en función de la música, primero en la ópera la música, lo musical, y hay que tratar justamente de lograr un lenguaje audiovisual en el cual la puesta en escena sea un soporte de esa música, ¿no? Un soporte inteligente, un soporte que el público pueda disfrutar también, ¿no? Que no compita. ¿Y cómo es, ya que lo mencionas, ese paso a paso de una puesta en escena? Bueno, ¿cómo se armaría una puesta en escena? De distintas formas. Yo sugiero siempre primero escuchar la música, escuchar la obra y dejar volar la imaginación y anotar todas las cosas que se te ocurran, todas. Desde tengo que apagar la luz, todo lo que venga a la cabeza, ¿no? Me olvidé, en la cocina se está quemando la comida. Entonces, todo lo que, mientras vos vas creando, todo lo que se te ocurre, anotarlo, todo lo que pasa por la cabeza. Primero, y ahí aparece lo que un director teatral muy importante se llama Peter Brook, le llama la intuición sin forma. Es decir, ahí aparece algo, que es tu contacto con la obra, que puede ser la presencia de una textura, de un material, puede ser una idea también, porque siempre se juega entre la idea y la imagen. Lo que uno tiene que lograr es una imagen, porque el público, si se escucha solamente una idea, con eso no está, sino tiene que ser una imagen que provoque algo, y esa imagen que corresponda a ese mundo. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar un estudio de la obra, de la época, y se va tomando una decisión de cómo va a ser la puesta en escena de eso. Después se tiene muy claro todo el desarrollo de esa puesta en escena y en muy pocos ensayos se arma esa puesta en escena que ya está clara, ya sabes exactamente dónde va a ser cada cosa, cada una. A diferencia del teatro, por ejemplo, Don Giovanni mata en 8 compases al comendador en la ópera de Mozart. Y no puede ser en el otro compás porque la muerte es en ese compás. ¿Es cierto? En cambio, en el teatro hay un tiempo que maneja el actor y el director. En la ópera el tiempo está manejado por el compositor y hay que respetarlo y hay que adecuarse a eso creativamente, ¿no? Y entonces uno tiene claro cómo es la puesta y se la pasa a los cantantes que probablemente ya hayan hecho 3, 4, 5, 10 veces esa misma puesta con otros directores. Y siempre es distinta. Y siempre es distinta, ellos están esperando qué va a aportar este Regisser al mundo, al personaje que ella ya ha hecho, porque por lo general los personajes, cada cantante tiene sus personajes que son los que le van a acompañar toda la vida. No va a cambiar de personaje, de acuerdo a su timbre de voz, va a ser la Violeta de Traviata, o si es un bajo barítono va a ser el Don Giovanni de Mozart, pero va a ser siempre esos personajes. Tiene una cantidad de personajes que corresponden a su repertorio. Entonces, a partir de ahí, es interesante porque ella también va a aportar. Yo voy a dejar que ella aporte lo que ella ya conoce, que ya ha hecho nacer en ella de ese personaje. Y de ese juego entre los dos nace una tercera cosa que es lo que va a ver el público, ¿no? La fusión también de iluminación, vestuarista. Todo eso es un trabajo en equipo, porque si el iluminador no conoce el vestuario o el vestuarista no le muestra al iluminador, después probablemente el iluminador ponga unos colores que si era rojo le pone rojo y después se ve marrón. Es decir, hay un lenguaje que es el lenguaje de la luz que hay que respetar y que cuidar, porque la luz-color modifica los colores. ¿Hay reuniones de equipo permanentemente? Hay reuniones de equipo, sí, y de ese trabajo nace la puesta en escena. No es la idea de un genio que es el director, no. Ese trabajo de un equipo, es la creatividad de ese equipo. Lo interesante de ese director es que ha generado una atmósfera en ese equipo, una energía. Inclusive también la crea cuando ensaya. La energía que él logra crear en los ensayos es lo que recibe el público. Si se trabó un día el ensayo, en la escena que se trabó, se va a trabar toda la vida en la obra. ¿Se trasluce? Se trasluce exactamente. En cambio, si lo que fluye también. Es notable. Es notable. Es como si vos generaras ahí una atmósfera que después la recuperan los artistas de esa atmósfera que se logró en ese ensayo. Has estado en muchísimos teatros, sin contar los más importantes, Teatro Colón, Cervantes, Argentino de la Plata y los principales de las provincias. Pero también estuviste
afuera, en Latinoamérica, ¿cuál es, si hablamos de teatro, cuál es el punto en común que encontrás, lo que siempre encontrás? La gente del teatro, los técnicos, los que viven en los teatros, que entonces te conectás con ellos y es como una familia teatral muy grande, que te cuentan que estuvo, si lo conoces, a tal iluminador, y que probablemente vos lo conocés mucho ese iluminador porque has compartido momentos y cuando estás en gira convivís, es decir, que compartís horas, vivís con esas personas y entonces tenés un vínculo y una entrega y un conocimiento de esa persona muy grande. Entonces se convierte en un amigo preferido. Entonces llegás a un lugar y te cuentan, acá estuvo, te dejó saludos tal. Entonces hay como una interrelación en todos los países. O alguien te pregunta por tal técnico de tal otro teatro. Entonces vos decís, sí, está viejo, o es esto, o se mudó al otro teatro. Igual de lo que pasa con los cantantes. Carlos Entonces, Palacios está permanentemente, según veo en tu Facebook, muy demandado y muy saludado, ¿no? Siempre. Sí. Así que debes tener también muy buenos recuerdos, vos de la gente y dejar en la gente. Y sí, yo tuve maestros maravillosos, ¿no? Saulo Benavente, Constantino Giuli, Sant'Angelo, unos maestros que fueron fantásticos y grandes, como Giorgio Strehler del Piccolo Teatro de Milano o Luca Ronconi. Y todos ellos eran muy generosos, muy generosos. Entonces yo recibí eso y aprendí que la vida es un eco, lo que uno emite vuelve, ¿no? Y que uno elige esta profesión porque elegís una forma de vida, elegís dedicarte a comunicar, a transmitir. Sos un intérprete entre los grandes compositores que todavía subsisten porque es maravilloso el material que tienen y lo que nos dicen, y el público. Es una tarea de estar entre medio y de no sentirse el dueño de eso, ¿no? ¿Pensás que el arte es para los sensibles? No, yo creo que el arte sana, el arte es bueno para todos. El arte, cualquier persona puede. Yo te contaba antes que Saulo Benavente, maestro de escenografía, decía, el arte es la manera de hacer cualquier cosa, pero bien hecha, decía. Una torta puede ser una obra de arte, decía, ¿no? Ese era el concepto del arte, el poder hacer algo con un plus, con algo más y que pueda recibirlo un otro, ¿no? No existe para mí hacer lo que se me antoja a mí solamente. Yo tengo que pensar en un otro, es para un otro, siempre, por lo menos en lo que yo pienso. Eso no quiere decir que uno no cree lo que sienta, pero es para alguien, va a alguien, hay un público que está esperando. ¿Cuál es la experiencia que recabás de tu trabajo como hasta el presente en la coordinación del Plan Federal de Ópera y Danza? Maravillosa, porque ese fue un sueño que se pudo concretar hace aproximadamente 5 años, que era tratar de generar una red de teatros y de producciones en nuestras provincias, tratando justamente de que no todo vaya enlatado de Buenos Aires a las provincias, sino que en cada provincia, que hay fantásticos cantantes, fantásticos actores, técnicos, músicos, suceda con la misma profesionalidad que se hace acá. Es decir, tratar de, y además de integrarse. Hicimos ahora hace poco en el Teatro de Posadas una puesta de Hänsel y Gretel que yo hacía en el Teatro Colón. Esa misma puesta se hizo en Posadas y cantaba una cantante que era de Mendoza, otra de Córdoba, otra de Santa Fe, otros de Posadas, otros de Buenos Aires. Entonces esto fue darle la oportunidad a gente que si no tiene que venir acá a instalarse dentro de un coro porque las posibilidades son mínimas, porque no hay tampoco tanto acá. Entonces es un poco tratar de generar en nuestras provincias que crezcan y que puedan tener sus propias puestas, sus propios mundos, ¿no? En algunos casos hacemos eso, lo hemos hecho también con María de Buenos Aires, integrando artistas de las distintas provincias, y es fantástico porque para mí tiene sentido. Para mí hacer una apuesta más en el Teatro Colón o en alguno de los teatros grandes está bueno, pero tendría que superar las que yo hice antes. Pero sentir que estoy haciendo un trabajo, no sé,
en Comodoro Rivadavia, que estamos reabriendo una sala, me parece mucho más interesante. Qué lindo, y que además qué bueno cómo se nutre cada artista también con sus pares de otros lugares. Sí, y lo que vos habías soñado, me vino la imagen de... había una escena en María de Buenos Aires que era como una especie de velorio, ¿no? Con juguetes, con objetos. Y bueno, y yo lo había pensado para un público de acá, y el público de Comodoro lo conmovió tanto, eso, que aplaudieron no sé cuánto tiempo, no paraban de aplaudir. Y me conmovía eso, porque yo decía, yo no pensé que podía pasar eso, y pasó ahí en Comodoro, no pasó acá en Buenos Aires, ¿no? Donde por ahí hay de todo, ¿no? Y entonces se ve casi... Los espectadores ya están como acostumbrados a... ¿Hay otra recepción, entonces? Sí, sí, por supuesto. Hay una recepción muy inteligente porque es sensible, hay una sensibilidad que acá se va perdiendo. Hay una parte racional dentro de teatro y otra emocional. Uno está tratar de interpretar y otro es sentir, dejarse llevar. No, tienen que estar unidas, si no, al manicomio. Sí, claro. No, tienen que estar unidas. Uno lo que tiene que intentar es darle inteligencia al sentimiento como concepto, pero hay que unirlas, ¿no? Las dos tienen que estar permanente, una sola. Me encantan esas frases, Carlos, me gustan y las anoté, son varias. No vemos con los ojos, sino con la cultura. Tenés varias. Claro, bueno, eso es... La creatividad es la ruptura del límite. Me gusta, trabajas mucho con esos conceptos. Y esos conceptos me formaron, esos conceptos los tomé también cuando me formé mirando cine, ese concepto de que en realidad el arte, la creatividad es la ruptura del límite, tiene que ver también con una película fantástica que era Sorba el Griego, que en el final de la película él le dice a uno de los personajes, Sorba le dice al otro personaje, le dice... usted tiene todo, es un hombre elegante, tiene dinero, es buena persona, dice, pero le falta un poco de locura para cortar la cuerda para poder ser libre, ¿no? Es fantástico. Y, bueno, y de repente eso porque es muy cierto. guió ese concepto guió muchos momentos de mi vida. La creatividad. Sí, es la ruptura del límite, en los cuales uno, si no, se copia de la moda. Lo peor que nos puede ocurrir en la vida, en el arte, es la moda. Eso comentábamos recién, ¿no? Sí, porque, la bueno, moda la época, condiciona. El circo, hace años estaba la soga indiana, bueno, ahora todo el mundo hace telas, todo el mundo estudia telas, todas las obras de teatro ahí hay colgado. Entonces me parece lo anticreativo eso. Hay que ir a las fuentes y ver qué me pasa a mí en esa fuente, y de esas fuentes ver qué es lo que me surge a mí de esa fuente, y no copiar lo que está de moda. Hay como una tendencia a la moda que siempre es engañosa, la moda, ¿no? Como la publicidad, a veces también uno compra el coche y nunca llega a la chica. ¿Hay algún disparador esencial cuando estás a punto de llevar una ópera a su presentación? ¿Hay algo que te motive, te impulse? Tengo que encontrarlo. Hoy me comuniqué con una colega escenógrafa que me comentaba que iba a hacer una puesta en Chile, y me decía, todavía no la encuentro. Y no encuentro exactamente, no encuentro cuál es mi contacto con esa obra, qué es lo que hay en mí, qué es lo que me toca a mí para poder yo transmitirlo. Ópera, la puesta en escena. Carlos, ¿qué te llevó a hacer este libro? ¿Cuándo lo hiciste? Este libro, en realidad, es el libro que me hubiera gustado leer. Tuve que escribirlo porque no existía. Porque no había. Claro. Así que hice un libro con una propuesta como un manual de puesta en escena. Es decir, cómo para que una persona, tanto sea un melómano o alguien de las áreas, es decir, de la escenografía, del vestuario, de la iluminación, que se interese por la ópera, sepa cómo es el proceso creativo y lo que requiere la ópera, a diferencia de lo que requeriría el teatro o el lenguaje del cine o los otros lenguajes, para hacerse. Y a mí me pasó varias veces. Una guía. Una guía. Me pasó
tener que hacer las cosas que no están. 2 o 3 veces me pasó en la vida. Yo Claro. quería estudiar dirección en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era el UNA, es el UNA ahora. Sí. Y cada vez que veía pasaba algo. Se cerraba el curso, no había cupo, siempre pasaba algo. Y terminé estudiando en otros lados, estudié en el Teatro Colón, en Europa. ¿Cómo termina mi vida? Siendo el profesor de dirección de donde yo quería estudiar y haciendo los planes de estudio. Y dije, no, esto me supera. Yo quería venir a estudiar, acá tengo que estar haciendo yo los planes de estudio. Bueno. Y lo mismo pasó con el libro. Un poco argentino eso también, ¿no? No Lo sé que si hablábamos argentino antes. porque, no, tiene que ver con esto de poder... Que se abren posibilidades inesperadas. Y poder comprender que nosotros podemos hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahora podría provocar una ruptura en esta charla y hacer así, nada por acá, nada por allá, decirte que soples y convertirme en un mago. Y hacer chin, 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 chin. Es chin, maravilloso. chin, 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 y convertirme en un mago. Y que justamente el mago, yo era mago actuaba con Alberto Olmedo, cuando hacía Piluso y Coquito. Y el mago, fíjate que hace lo mismo que hace un regisser, que hace realidad la ilusión. Es decir, esto es un pañuelo tocal, ¿ves? Entonces ahora es una realidad Que va y a entonces desaparecer. que va a desaparecer y desaparecer. Bueno, increíble, increíble, me encantó, me encantó. Vos que estás transitando permanentemente y hace tantos años por tantas obras importantes, ya mencionamos algunos autores y obras, en la vida y en el arte, a Carlos Palacios, confidencialmente, ¿qué logra asombrarlo? Que en la vida y en el arte me asombran las mismas cosas. Me asombra la alegría, me asombra el amor, me asombra la capacidad de entrega que tienen las personas, me asombran las cosas cotidianas, ¿no? Me asombra el café con leche, me asombra el valorar las cosas cotidianas. Lo simple. Y al cual podemos darle un valor simbólico. Decía un poeta que nosotros no nos damos cuenta que en cada cosa siempre hay algo sagrado. Que tengas mucho éxito siempre, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Si te interesa por tu profesión, tu actividad o tu talento tener tu propia entrevista, la armamos juntos. Contá conmigo. Contactame.